Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida al programa Contextos, un programa de análisis político que se transmite todas las noches a las 8:30 de la noche a través de la plataforma del periódico Ultimátum. Mis compañeros en esta noche son el maestro Gilberto Zavala. Buenas noches, maestro. Es un Y gusto nuestro estar con usted, compañero, Maca. qué bueno que esté con nosotros a pesar de este tiempo tan inclemente. Y también le damos la más cordial bienvenida a Juan Carlos Calimayor, que ahorita está muy ocupado con una llamada en sus tareas políticas, que le ocupan buena parte de su tiempo. Buenas noches, Juan Carlos. Perdón, jóvenes, ¿ya empezó o no? Ya Sí, estamos. empezó. Así es, saluda al público. Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Sí? Y queríamos empezar con un tema que a las mujeres en especial nos alegra mucho, que es la ley Olimpia. La ley Olimpia se inicia porque una joven Olimpia sufre agresión sexual en forma cibernética, ¿verdad? A través de las redes sociales, como muchas mujeres la han sufrido en diferentes partes del país, en diferentes épocas, pero Olimpia tuvo el valor de que en lugar de hundirse en una depresión, que la tuvo al inicio, ella inicia una campaña nacional porque se apruebe el delito de agresión digital, ¿verdad? Sobre todo de tipo sexual, que sea considerada como un delito. Aquí en Chiapas, afortunadamente, hace un año, la promovió en la Cámara en el Congreso local, la diputada Aida Jiménez Esma, en compañía de un grupo amplio de jóvenes. Acompañé a este grupo el día que en el Congreso local fue aprobada la ley Olimpia. Fue de los primeros estados, Chiapas, donde se aprobó la ley Olimpia. Hoy se aprueba a nivel nacional. Y esto es muy importante porque a diario vemos en las redes sociales cómo las mujeres son agredidas sexualmente, muchas veces por un exnovio, muchas veces por fotos íntimas que alguien se encarga de robarte, porque a veces ahora muchas fotos se encuentran en la nube, ¿verdad? Hay muchas formas de hackear los teléfonos también y te ves expuesta. Este es un tema que en particular a las mujeres nos preocupa hondamente. Por otro lado, pues seguimos el tema de las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado desde el día de ayer. Al parecer, no estoy muy segura, no quisiera asegurar algo, que Biden lleva ya suficiente ventaja, ¿no? Ya se han hecho varios memes muy simpáticos, ¿verdad? Porque para eso nos pintamos solos los mexicanos, y creo que los memes mexicanos tienen mucho más humor que los que se hubieran podido realizar en Estados Unidos. También tenemos el tema del el general Salvador Cienfuegos, que se declara Inocente. no culpable, ¿verdad? Sí. Y por otra parte, nos duele lo que está pasando en Chiapas, las inundaciones en diferentes partes de nuestro estado. Me acabo de enterar de un deslave que ocurrió hace poco en San Juan Chamula, ¿verdad? Lo que está pasando también en el vecino país de Guatemala y en otras partes de nuestro, pues en Tabasco y en otras partes del país. Precisamente el gobernador de Tabasco el día de ayer había amenazado con demandar a la Comisión Federal de Electricidad. Siempre hay la duda de que si las represas, ¿verdad? Si las presas que están en su mayor parte en territorio chapaneco causan estas inundaciones. Siempre ha quedado la duda. Creo que es un tema que debe ser aclarado, ¿no? Y regresando al tema de la ley Olimpia, ¿tú qué opinas como abogado, Juan Carlos, de este tema? Yo conozco desde su origen a esto. Yo tengo una hija joven, eh, sobrinas, esposa. O sea, uno piensa de inmediato en lo injusto que es que alguien pueda exhibir, porque en las redes sociales se toma mucho la confianza, sobre todo pasa mucho en adolescentes, el que se intercambian mensajes y fotografías. Y esto es un acto de intimidad que no tienen por qué revelarse. Entonces, esta muchacha pues, tuvo el valor
Olimpia Coral, porque hay muchachas que se han hasta suicidado o que caen en la depresión por este tipo de cosas, ¿no? Yes. Se vuelven objeto de bullying entre sus compañeros, ya no quieren ir ni a la escuela, no se quieren parar, porque saben que ya las vieron en su intimidad. Entonces, era terrible que no se sancionara esta conducta y me parece muy importante que se haya logrado, porque todos estamos expuestos y es una conducta del todo abusiva que obviamente tiene que ser sancionada y hará, primero, pues que promovamos una cultura de más respeto a la intimidad, al derecho a la intimidad, también en los hombres y en las mujeres, porque también los hombres luego comparten cosas que pueden ser expuestas, todos estamos expuestos a eso, inclusive hay un mercado negro donde se compran este tipo de videos y este tipo de cosas, entonces, y hay hasta delincuencia organizada detrás de ello. Entonces, me parece que está la sanción que es necesaria, va a ser ejemplar, que se proceda ya, como ya está sucediendo en algunos estados, contra este tipo de cosas para inhibir esta conducta y también para poner en punto de reflexión sobre, yo no sé, por ejemplo, yo no entiendo, y es una costumbre que todos tenemos, que pone en riesgo a nuestras familias, en subir fotografías en páginas de Facebook, por ejemplo, que le permiten, una cosa es que lo vean tus amigos, tus familiares, que viven a veces en otros estados, en otros países, pero también los delincuentes están atentos a este tipo de cosas, observan qué tienes, observan en qué círculo te rodeas, pueden averiguar cuántos hijos tienen, pueden hacerte una llamada telefónica y decirte tenemos a tu hija y tu hija es así, es asado, en fin, es también una reflexión respecto de este manejo, digamos, confianzudo en el que caemos luego en las redes sociales sin pensar que la exposición pública de cosas íntimas o personales también puede ser objeto de bullying o inclusive de acoso o inclusive de delincuencia organizada. Entonces, sí me parece muy importante, me parece un gran avance y que ya la hayan retomado, que se tardaron un poquito, ¿no? Así es. Y además no solo es esta parte sexual, ¿no? También, por ejemplo, te acusan de muchas cuestiones que son falsas, ¿no? Por ejemplo, recientemente la diputada Adriana Bustamante en el Facebook fue acusada de que que su hija había cometido un atropello, ¿verdad? Que la persona estaba herida, muy grave, y que no se habían hecho cargo de ella, y que es más, la persona ni siquiera había sido detenida. Y en primer lugar, la diputada Adriana Bustamante no tiene hijas, son hijos. Y estaba siendo acusada injustamente en las redes sociales y la insultaron a través de las redes, ¿verdad? Y no solo les pasa a las mujeres, yo pongo el caso aquí de una mujer, pero también les pasa a los hombres, a quienes, sobre todo si están en un cargo público, en ocasiones son acusados injustamente y todos los usuarios de las redes se convierten en juzgadores y se convierten en jueces. Creo que eso no está bien. ¿Usted qué opina, maestro Zavala? Yo debo decir, maestra Queta, Juan Carlos, efectivamente, Olimpia Coral Melo, hoy que lo pone usted como tema, me parece un referente obligado, sobre todo por las feministas, por usted, maestra, que expresa, y Juan Carlos expresan familiaridad con el tema. Es efectivamente dentro del aspecto social de la cuarta ola, y que no solo se trata de una mujer que supo recomponer su vida tras un escándalo sexual, como ya bien lo explican, sino que logró entidad federativa por entidad federativa y con el apoyo de múltiples colectivas feministas, ampliar el marco de la ley en defensa de las víctimas de violencia de género digital. Y efectivamente, ayer la ley digital, como ya se conoce, se convirtió en un asunto de interés federal al ser incorporado en términos de sanciones los conceptos de acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual
como parte del Código Penal Federal. Y es importante que sepamos, habrá sanción o cárcel de 3 a 6 años de prisión penal para los agresores y hasta 9 años si el agresor es parte del círculo cercano de la víctima. Aquí hemos comentado que muchas veces son los padrastros o el tío, incluso los propios padres, o el primo, hermanos o primos, o los ¿verdad? hermanos, o el novio. Sí, sí, es correcto. Y que se va a obligar, esto es muy importante, a las páginas de internet a bloquear contenidos y avisar de forma inmediata a los usuarios de redes sociales como Facebook y Twitter, quienes incurren en violaciones de políticas de difusión de información sobre su continuidad en el uso de las plataformas. Aquí debo recordar que en Netflix hay un documental, hay un reportaje importante que valdría la pena que nuestros hijos y padres y madres de familia pudieran echar un tiempecito ahí de 1 hora y media, 2 horas. Se llama El dilema de las redes sociales. Por lo que decía Juan Carlos, todos subimos a las redes. No solamente subimos, vemos video, bajamos, hablamos, escribimos, y efectivamente las redes son muy atractivas para subir innecesariamente partes importantes o privadas de nuestra vida, y la estamos subiendo. Y ahí Juan Carlos acaba de anotar que la delincuencia, organizado no, pero delincuencia, está atenta, y creo que debemos de protegernos. Entonces, ayer en el Senado de la República se generó un espacio que de forma unánime se registró una votación histórica a favor de los derechos humanos y la dignidad de las niñas, niños, mujeres y hombres que han sido víctimas por exposición de su intimidad sexual, y que debe de ser ahora ratificado por la Cámara de Diputados. Es importante mencionar que en la implementación de la ley, donde nuevos procesos penales a favor de una vida libre de violencias y particularmente a favor de las mujeres, nos van a permitir crear nuevas formas para acceder a la justicia penal, y se va a poder incentivar la prevención del delito. Pero la prevención del delito también, y esto es importante porque a veces lo mencionamos, yo lo he referido y pasa así muy rápido, tiene que ser parte de el proceso educativo, un proceso educativo que está en la familia y que sin duda está en las instituciones. Hoy, por cierto, una crisis, porque esta situación de la pandemia nos coloca en la perspectiva de la distancia, y también ahí había que irlo tratando, y me parece que le debemos a la sociedad un tema sobre qué está pasando en el aspecto educativo desde la casa y desde la formalidad de las maestras y los maestros, porque es importante. Ese sería mi comentario, maestra Queta. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Y yo creo que esto fue una muy buena noticia. Y desde aquí, pues, rendimos un homenaje a la maestra Marcela Lagarde, ¿verdad? Ella es una académica, también fue política, diputada por el PRD, que fue la impulsora de la ley de acceso para las mujeres para una vida libre de violencia. Esta ley ha servido de plataforma y de base para una serie de leyes secundarias, para una serie de temas como la violencia política, que ya también fue incluida, ¿no? Y que es un tema también que a las mujeres nos duele, la violencia política que ocurre en las campañas sobre todo, pero también cotidianamente hacia las mujeres que ocupan un cargo público. Bueno, y retomando el otro tema que ha despertado tanto interés en nuestro país, ¿verdad? Que es las elecciones del vecino país. La opinión estuvo muy dividida, las elecciones estuvieron muy competidas, ¿no? Y entonces esto ha volteado todos los ojos del mundo, porque querámoslo o no, pues Estados Unidos todavía sigue conservando un poder económico, político, que influye en la toma de decisiones, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? En otros países también. Y algunos criticaron el hecho de que tanto Twitter, ¿verdad? Twitter ha bajado muchos mensajes del actual presidente, ¿verdad? Y candidato a la presidencia,
Trump por considerarlos que estaban polarizando al país. También dos cadenas televisoras muy importantes en Estados Unidos suspendieron la transmisión porque consideraban que el mensaje del actual presidente estaba arengando y promoviendo la violencia, ¿verdad? Algunos dicen que esto es censura, que no debió ser cortado el mensaje, no debió de haber sido cortada la transmisión. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Crees que es censura lo que pasó? ¿O crees que las televisoras hicieron bien o Twitter ha hecho bien cuando baja estos mensajes? Primero me gustaría comenzar por decir la importancia que tiene la elección en Estados Unidos, por eso tiene los ojos de todo el mundo puestos ahí. Aunque hemos visto en los últimos años crecer a potencias económicas como China, Rusia, que está viviendo un nuevo florecimiento de su cultura y de su poderío militar, Estados Unidos es por mucho la nación más poderosa económica y militarmente hablando. Y tiene además una gran, por decir un tema que para entender hasta dónde llega el poderío militar, después de la Segunda Guerra Mundial, 3/4 de los océanos y mares en el planeta están controlados por la Marina norteamericana. Todas las rutas comerciales internacionales por donde pasa la transportación marítima de carga, turística y de todo tipo está controlada. Es decir, es un dominio extraterritorial de la mayor potencia económica y militar, por mucho a todos los países de la OTAN y por mucho sobre China y por mucho sobre Rusia. Y bueno, además un país con una gran influencia en Occidente y no solo en Occidente. La cultura norteamericana, y estamos hablando de la cultura popular, estamos hablando de Elvis Presley, estamos hablando del rock and roll, y estamos hablando del impacto que tiene en muchos aspectos la cultura, en la cultura occidental de Estados Unidos, pues es un país que en algunos momentos fue hegemónico, con Henry Kissinger vivió una etapa de intervencionismo en otros países, como en Chile, por ejemplo, en Centroamérica, con la United Fruits y todas las intervenciones, el intervencionismo militar en Afganistán recientemente, en el mundo árabe, en fin. Por eso, y sobre todo para los mexicanos, pues es un tema de la mayor relevancia. Somos la frontera, una de las fronteras más grandes que compartimos entre países en el mundo, más de 3.500 kilómetros. Un tratado comercial que nos ha vinculado de manera ya irreversible con los Estados Unidos, porque todos somos el principal cliente de Estados Unidos para la exportación y para la importación también de productos. Estados Unidos, hay mucha gente que no lo sabe, pero nos vende productos tan básicos como el arroz, el frijol, el sorgo, el maíz inclusive. Y entonces, pues la relación es muy importante y lo que pasa allá, pues obviamente tiene una repercusión acá. Me llama poderosamente la atención que durante la campaña fue especialmente agresivo. El villano favorito de la campaña de Trump fueron los mexicanos. Cuando decía mexicanos se refería a toda la comunidad latina, a los hondureños, a los salvadoreños, generalizaba con eso. Entonces, y luego ver que el entonces candidato López Obrador incluso publicó hasta un libro, lo retó y dijo que no iba a haber un solo tuit que él no le contestara. Y como dijo ahora ya después, es que estábamos en campaña. Y qué bueno que privilegiaron el TEMEC, que se sacó adelante. Y qué bueno que hay una relación de respeto. Yo estoy de acuerdo en que se vigile la frontera sur. No me gustó el modito, porque fue respuesta a una amenaza en un Twitter del presidente de incrementar en 6% los impuestos a los productos mexicanos, rompiendo las reglas del TEMEC. Y me llama muy poderosamente la atención que todos los seguidores de López Obrador ahora están defendiendo el triunfo de Trump, quieren que gane Trump. O sea, la izquierda en México quiere que gane la derecha en Estados Unidos y dicen que la derecha quiere que gane la izquierda. Esa es una paradoja muy interesante. Pero bueno, lo que tenemos como resultado es un proceso electoral muy singular, donde los que votan son los estados. Los estados son los que eligen al presidente. Entonces, para determinar el voto de un estado, se tiene que llevar la mayoría, aunque sea por una mínima diferencia en ese estado,
y a partir de ahí el mandato popular es que todos los votos de ese estado se suman para la elección presidencial. Llama poderosamente la atención que estados que habían votado por el republicano Donald Trump, como Wisconsin, Filadelfia, Georgia, no sé qué otro estado por allá, Wisconsin, Filadelfia, Georgia, Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte. bueno, Nevada y Arizona están ya en el 98% de su contabilidad de votos. Filadelfia lo rebasó ya Biden por una diferencia increíblemente pequeña de 2,000, 3,000 votos, y esos serán suficientes para que todos los votos, por ejemplo, si ahorita gana Nevada y gana Arizona, va a tener 269 votos electorales. Sería un caso inédito porque eso significaría un empate técnico. Hay la posibilidad de que Donald Trump llegue a 269 los dos, y entonces esto llevaría a la elección al Congreso, donde hay una mayoría republicana. Sería una crisis política terrible. La otra crisis es que el presidente, teniendo la enorme responsabilidad de conducir al país, pues ha politizado la elección al descalificarla como fraude electoral, y a mí no me parece que los medios estén obligados, no creo que se hayan puesto de acuerdo, pero fue simultáneo el rechazo digamos, a dejar de transmitir un mensaje que en un estado, en un país como Estados Unidos, donde la gente está armada, la Asociación Nacional del Rifle hace que todo el mundo tenga hasta un arsenal en sus casas, sobre todo los que apoyan a Trump. El fenómeno es que toda la zona rural de Estados Unidos votó por los republicanos, y todas las zonas urbanas, costeras, donde hay más multiculturalidad, votaron por el demócrata. Entonces, yo creo que es una cuestión de días. Puede ser que se cierre el conteo mañana o pasado, y que, por ejemplo, si gana Filadelfia, ya no necesita de Nevada, alcanza 16 votos y ya se puede declarar presidente Biden. Trump dice que todavía falta el litigio. Yo creo que cerraría diciendo que el presidente López Obrador hasta ahorita ha sido prudente y debe serlo, a esperar a que haya un presidente legalmente electo sin tomar partido, ¿no? Eso es lo que tiene que esperar el presidente. Gracias, Juan Carlos. Y vamos a tener que tener una relación con quien resulte electo. Yo creo que va a ser menos intempestiva, más seria, más formal si gana Joe Biden, ¿no? No necesariamente mejor, pero sí más predecible, más fácil de construir, ¿no? Pues muchas gracias. Ricardo, ¿tú qué opinas de, por ejemplo, que varias de las grandes televisoras en Estados Unidos cortaron la programación cuando estaba Trump hablando? Se habla de que eso es censura, de que eso no estuvo bien lo que hicieron las televisoras, y también, por ejemplo, Twitter en ocasiones ha bajado los mensajes del todavía presidente Trump, porque consideran que son mensajes que polarizan al país y que son mensajes que llaman como a levantamiento, ¿verdad? Pues el tema ha generado un gran debate. Definitivamente la realidad es que es censura, o sea, es definitivamente censura. Y pues creo que la forma como interrumpieron el mensaje de Trump, más allá de que estuviera bien de todo, pero finalmente es una censura. Y ahí lo que se debió haber hecho es de que en todo caso dejar que mandara el mensaje, tal vez poner algún comentario, o sea, en un caso extremo de que cuando hablaba de fraude y cuestiones por el estilo, señalar que esa información no estaba comprobada, y en todo caso rebatirlo, a decir, el señor está equivocado por esto y esto, pero tomar la decisión de cortarle la transmisión al mensaje del presidente, pues a mí se me hace que fue una acción de censura. Por supuesto está la explicación de que la actitud de Trump estaba polarizando al país, pero realmente él estaba manejando un aspecto desde su punto de vista de que había fraude, ¿no? Pero aquí las emisoras sí creo que tomaron una decisión muy unilateral,
Y si esto no se funciona, pues finalmente cualquier personaje político puede ser objeto de esta censura, de cortar la transmisión, si esta no coincide con el punto de vista del conductor en turno. O sea, finalmente ahí los que toman, en todo caso el periodista y los noticieros deben de dejar que quien tome la decisión sea el pueblo. Y aquí un poquito volvemos a caer en lo que ya lo hemos discutido en otras ocasiones. Tal parece que para ciertos analistas y para ciertos intelectuales y para ciertos políticos, el pueblo lo observan como un menor de edad, como si todos los que estamos viendo televisión o los que estamos oyendo radio, no tuviéramos la capacidad de discernir entre lo que es correcto y no es correcto, y como si fuéramos así simples autómatas que nos dejáramos guiar por un discurso incendiario o demás. Entonces sí, definitivamente, claro, aclaro que esto se ha generado una gran polémica, muchos se ha dividido, muchos piensan que es correcto, pero yo en lo personal creo que fue una acción de censura y que sí, que no tenían por qué estarle cortando la transmisión. Esto independientemente de que no podemos ver, no solamente en el caso de las cadenas televisivas norteamericanas, sino en el caso del periodismo en general, que nos tenemos que quitar esa idea de que el periodismo es o que el ejercicio del periodismo es así objetivo y totalmente justo y que no toma partido. Atrás de los grandes periódicos, atrás de las grandes cadenas televisivas hay intereses económicos perfectamente identificados y que en muchas ocasiones pues no coinciden con un cierto discurso de determinado personaje. Y ahí, bueno, el tema va para largo, porque si nos ponemos a analizar respecto al manejo de la información, el simple hecho de seleccionar un fragmento de un discurso, que entra aquí un poquito como de semántica, de semiótica, podríamos decir, el simple hecho de seleccionar una parte de un discurso y magnificarlo en comparación al resto, el hecho de descontextualizar, la misma ubicación de una información, si se le da primera plana a 8 columnas, bueno, lo que se llamaba 8 columnas, principal, segunda, tercera, en la parte interna, la edición de la misma noticia, tanto en la prensa escrita como en la televisión, todo eso lleva una carga de censura, todo esto lleva una posición ideológica del periodista, que toma un cierto enfoque de la noticia, del editor, que toma otro cierto enfoque, y también, por supuesto, pues del medio periodístico al que se informa, ¿no? Incluso a mí me llamó la atención que el vocero de Fox, Aguilar, ¿no? Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén Aguilar de inmediato mandó un mensaje diciendo que cuando en la televisión van a estar cortando las mañaneras, y de alguna manera, pero finalmente, pues eso es censura, o sea, no aporta, porque yo creo que todo mundo, tan sencillo como esto, cuando uno ve un mensaje que no es afín a lo que uno piensa, pues puede uno cambiarle de canal o apagarlo, ¿no? O hasta cuando va perdiendo tu equipo favorito. Permíteme una réplica, Queta, permíteme una réplica. Con toda la admiración y respeto a un periodista de larga data y gran experiencia, que es el maestro Ricardo del Muro, que ha sido director de periódicos. Si alguien sabe de este tema, es sin duda él. Pero yo considero la censura en estricto sensu, la censura política, porque la censura en amplio sensu se puede dar a una obra de arte por su contenido, se puede dar por ejemplo, si estuvieras transmitiendo en vivo y vieras un asesinato, una escena terrible, que pudiera estar viendo en un horario donde está una familia viendo en la mañana, y por accidente tú ves que, no sé, que machetea, cosas que yo creo que ahí los medios tienen la posibilidad de suspender la transmisión. Pero ahora, desde mi punto de vista, la censura política como tal, en estricto sensu, en estricto sentido, solo la puede hacer el gobierno. Otra cosa es que un medio periodístico en ejercicio, como dice el maestro Ricardo,
con orientación ideológica. En México están muy claras las orientaciones ideológicas. Hoy la Jornada es un periódico afín al gobierno, se supone que también Proceso lo era, pero ya pintó su raya. Como Reforma es un periódico afín a ideas más liberales de libre comercio, entonces sí toman partido también ideológico los medios de comunicación, pero hablar de censura es que te hable alguien del gobierno y te exija que suspendas una. Esa es la Pero censura. también está la autocensura, Juan Carlos, que tú... Sí, pero es una autocensura que está dentro del ejercicio de la libertad periodística. Por eso puse el ejemplo ya no de política. A ver, a mí me parece que es muy grave que habiendo un clima tenso en Estados Unidos, con gente que está afuera de las casillas ya, afuera de los conteos, gritando, una sociedad exasperada, donde ha habido crímenes, donde ha habido gente que ha llegado a centros comerciales con metralletas, francotiradores que han asesinado a personas con ideas racistas, un discurso en una sociedad polarizada con un presidente como Donald Trump sí tiene una implicación grave y fue increíblemente simultáneo que cadenas televisoras todas, inclusive las que apoyan al propio presidente Trump, lo hayan decidido suspender por la gravedad de la implicación de hablar de un fraude sin aportar elementos de prueba. Bueno, es el derecho de pataleo de Trump. Yo no lo hubiera censurado, no estoy de acuerdo que lo hayan hecho, pero no me parece que la palabra censura aplique como tal en estos casos. Bueno, es que la censura no tiene que ser necesariamente de parte del gobierno o que alguien te censure, sino tú mismo como medio o como periodista. Pero es otro tipo de censura. La censura política solo se puede ejercer desde el poder. Cuando el gobierno controlaba, por ejemplo, PIPSA, que era la que distribuía los papeles y le dejaba de dar a los periódicos para que no salieran. Cuando Belisario Domínguez tuvo que ir a una imprenta para pedir que le imprimieran su manifiesto y se pudiera repartir. Y fue una mujer la que repartió su discurso. Exacto, pero ahí había censura gubernamental. El hecho de que un medio se autocensure o censure imágenes o censure ciertos contenidos, eso está dentro del ejercicio de la libertad de prensa, nadie se lo puede prohibir. Pero es censura. Maestro Zavala. La verdad es que el tema, yo y por eso lo insistí, el tema es polémico. Ahorita hay posiciones y lo van a observar yo creo que en el transcurso de la próxima semana, y este tema va a dar para mucho en el sentido de que hay unos que señalan de que es correcto que el medio corte o al menos decida, si no queremos utilizar la palabra censura, en qué posición se pone el medio para decidir qué es correcto de informar y qué es incorrecto de informar. Entonces se pone el medio como el gran juez para definir qué es correcto y qué es incorrecto. Eso también pues es una pregunta bastante dura. Por supuesto, aquí no estamos hablando de que se está manejando una invitación, puede ocurrir eso y es justificado en un momento determinado si, por ejemplo, hay una incitación a la violencia, hay una escena que en un momento determinado puede generar el desarrollo del crimen organizado. Se ha hecho, ¿no? Durante algún tiempo incluso se tomó la determinación, y en ciertos lugares del país se ha tomado la determinación de que los periódicos y las televisoras, por autoprotección, no difundan los contenidos policíacos y de matanzas que realizan los narcotraficantes, incluso para protección. Por un lado, pues bueno, porque le cortan al crimen organizado la forma de difundir sus amenazas, pero por el otro lado también están tomando una decisión unilateral. El tema no es sencillo, o sea, no es decir estoy en favor, estoy en contra, sí hay muchas variantes, pero definitivamente aquí lo que estamos observando es que el medio, bueno, de mi punto de vista, se asume como el gran juez para decidir qué es correcto y qué es incorrecto, ¿no? Y esa es la parte que creo yo que no debe de suceder. En todo caso, se tiene que buscar otra alternativa para poder contrarrestar lo que dijo el presidente o el funcionario. En todo caso, podrían terminar terminando el mensaje, se puede decir, el señor, lo que está diciendo el señor es una mentira, por esto, y su mensaje no tiene razón de ser, y entonces el medio ya confronta la opinión, pero oiga, no tomar la decisión unilateral. Yo le haría una pregunta, ¿por qué? A ver, explíqueme por qué todos los
John Ackerman, Gibran, todos los opinadores de la 4T, pareciera que quieren que gane Trump. No, yo no, nadie, no, yo creo que es una apreciación, no sé ellos qué opinión tengan, pero por ejemplo... Está uniformado, todos pero opinan en Morena están en contra de que gane Biden. No, yo creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos es bastante sano. Creo que qué bueno, hay algo fundamental es de que se está observando un fenómeno parecido, guardando las proporciones a lo que ocurrió en la elección pasada, en donde el electorado, que normalmente, y es muy normal, o sea, salvo los que nos dedicamos a esto y nos gusta estar hablando todo el tiempo de política, pero digamos, la gente normal tiene otras cosas importantes en que dedicar su tiempo. Y en ocasiones, cuando llegan los periodos electorales, pues la votación es baja. No tanto porque haya desinterés, porque el pueblo no esté politizado y nada más, simplemente porque en ocasiones, por las características de determinado sistema político, pues la gente prefiere utilizar la mañana en hacer otras actividades, o por ejemplo, en el caso de México, pues durante mucho tiempo, pues se pensaba que para qué ir a votar si ya sabíamos de antemano 6 años antes quién iba a ganar la elección, ¿verdad? Déjenme hacer un comentario antes de que se acabe el tiempo. Ahí, cuando estudiamos la primaria, en el libro de español ejercicio, estoy hablando de más o menos de la década de los 70, venía una lectura que se titulaba El viejo, el niño, el burro y la gente, en la cual cuando el burro iba sin nada sobre su lomo, la gente le murmuraba y decían que qué tontos eran, porque no se subían al burro. Cuando se subía el viejo, la gente le criticaba al niño que qué bárbaro, por qué iba caminando, y el viejo por qué iba arriba. Cuando se bajaba el viejo y subían al niño, la gente también le criticaba. Cuando se subían los dos, era pobre el animal. Es decir, nunca vamos a estar en una misma perspectiva porque tenemos visiones a partir desde donde nos coloquemos distintas. Pero para quienes nos siguen esta noche, hay que contextualizarle que el día de ayer, en un mensaje en vivo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, estaba en el ejercicio de acusar a su rival que había un fraude, que le estaban cometiendo un fraude. Y entonces varias cadenas televisivas en esa proyección en vivo, entre ellos la cadena internacional ABC, CBS, NBC, Univisión, entre otras, decidieron, aparentemente sin ponerse de acuerdo, suspender el mensaje del presidente. ¿Y cuál era el discurso del presidente? Pues estaba acusando a su contrincante, Joe Biden, de fraude electoral. ¿Quién hace fraude electoral? El que tiene el poder. ¿Quién tiene el poder en los Estados Unidos? Donald Trump. Él es el presidente. Biden, desde la distancia donde lo vemos, con prudencia, ha dicho que va a esperar la contabilidad de los votos. Y a mí me parece que en los Estados Unidos hay una nueva era política. No solamente para los Estados Unidos, porque está cambiando la perspectiva de cómo ven las cosas. El hecho que una cadena, 2, 3, 4 cadenas televisivas decidan suspender el programa en vivo, dice mucho de un país que ha sido por mucho tiempo referente del ejercicio de la democracia. Y entonces, para el mundo, esto también es un mensaje. Algo está cambiando. Trump creo yo, le habría ganado el hígado, o le está ganando el hígado. Él es el poder y, en mi opinión, se acusa a sí mismo de fraude. Se acusa víctima de fraude. Y entonces me parece que hay una ruptura completa de la tradicional que tiene los Estados Unidos, porque lo más lamentable es que es Estados Unidos y no es un país de Sudamérica. No hay pruebas de su dicho. Él acusa, pero no presentó pruebas. Y me parece que esa es la argumentación que ahora justifican estas cadenas del por qué decidieron suspender el programa en vivo. Ahora, hay quienes dicen que Trump está derrotado.
y que efectivamente por eso Trump llama a detener el conteo de los votos, cuando debería de ser el más interesado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué le hizo Trump a Estados Unidos? ¿O qué le hizo Estados Unidos a Trump? Mi pregunta es, ¿será que el poder de la democracia abandonó a Trump? Pero entonces resulta que Trump es un hombre con talento político. No es un hombre con talento político, es un empresario rudo. Sin embargo, si revisamos los números, ya cuenta con 68 millones de votos de ciudadanos que sufragaron por él. Es decir, prácticamente la mitad de quienes decidieron a salir a votar están con él, y eso coloca al país, a Estados Unidos, en una perspectiva que hay que revisarlo detenidamente. Es una competencia cerrada, es una competencia polarizada. Y fíjense, el Partido Demócrata, que se asume como de los pobres, sin embargo, en términos de resultado, ha sido incapaz de atender los reclamos de una clase media que se siente abandonada, discriminada por trabajar, por pagar impuestos, y que además es de raza blanca. Y a mí me parece que subestimaron a los republicanos, subestimaron a Trump, los demócratas. Los republicanos, un partido identificado con los ricos, ahí está Trump, un empresario muy, muy rico, Trump acusado de que acosa a las mujeres, o que no paga impuestos, o que es pedante. Le fueron dados a este partido 63 millones de votos. De suerte que en 4 años de gobierno Trump se fortaleció, aunque sigue siendo polarizante. Es una característica que lo aleja de la élite educada, y que efectivamente su vulgaridad, me parece a mí, su falta de coherencia, su soberbia, atraen y atrajeron al electorado de las clases populares. Ahora bien, concluyo. Trump, y ojo con lo que ahora comento, Trump ha demostrado que ha sabido comunicarse con una buena parte importante de la sociedad de los Estados Unidos, que se siente representada o que no se siente representada por los políticos tradicionales. Ahora, si eso lo ponemos en la perspectiva de México, México no canta malas rancheras. Algo está pasando allá y algo va a pasar acá. Algo cambió en los Estados Unidos y algo cambia en el contexto internacional. Ahí la dejo. Sí, por supuesto, porque se da una situación, o sea, no es la primera vez que se compara la época que estamos viviendo con la época de la depresión de los 30. Finalmente estamos viviendo una época de incertidumbre. La mayoría en todos sentidos, en lo político, en lo económico y demás, las familias y los seres humanos en este momento no tienen certidumbre de hacia dónde va el barco. No solamente en Estados Unidos, en México y en todo el mundo. Estamos sintiendo que el mundo está cambiando, pero no sabemos hacia dónde, y eso nos coloca en una situación de inseguridad. Y cuando se da esa situación de inseguridad, normalmente es cuando aparecen lo que llaman estos líderes carismáticos, ¿verdad? O sea, porque el fenómeno del populismo, tanto de derecha como de izquierda, se está dando en México, se está dando en Sudamérica, se está dando en Europa, y por supuesto se dio en Estados Unidos. Aquí lo interesante es de que finalmente Trump es producto de esa polarización, y fue elegido precisamente porque hay un sector de la población que de alguna manera siente que sus valores, sus fuentes de empleo, sus familias son amenazadas por los cambios que están observando en sus respectivos países, a veces por la inmigración, a veces por los impuestos, a veces por la orientación de algún líder político, etcétera, etcétera. Y normalmente, pues, defienden valores bastante tradicionales. Y por el otro lado, pues, por eso surgen estos personajes ligados tanto a la ultraderecha como a la izquierda. Y por otro lado, también no hay que perder de vista que finalmente este enfrentamiento entre este grupo pro-Trump, conservador y demás, está siendo o fue enfrentado en las urnas
y ojalá que la elección en Estados Unidos termine en términos pacíficos, fue enfrentada en las urnas por un grupo de gente que no está de acuerdo con esta posición, posiciones más liberales. Y bueno, el hecho es de que lo que estoy diciendo hace rato, o sea, se ha logrado derrocar un proyecto, o sea, la gente salió a votar y logró o está logrando quitar de la presidencia a un personaje que de acuerdo a su punto de vista no coincide con los valores democráticos y con los valores de libertad y demás que digamos, profesa el pueblo norteamericano. Y eso creo que es bastante importante. Hay que ver cómo termina la elección, pero sí, o sea, hay muchos personajes que ahorita están surgiendo y van a surgir si la crisis sigue igual, ¿no? Todavía nos falta ver los liderazgos que van a surgir después de la pandemia. Tenemos a Sarkozy, tenemos a Bolsonaro, o sea, es un momento de crisis y de líderes, pues, populistas y con características muy propias de los sectores pues bastante conservadores de la sociedad, o por el otro lado también por los sectores oprimidos, porque se están dando los dos fenómenos. Por un lado está un grupo que quiere defender la propiedad, los valores tradicionales, la familia y demás, y por otro lado somos testigos de muchedumbres, de gente indignada que sale a la calle para protestar y quemar y destruir ante lo que consideran injusticias del establishment o del Estado, y que con su actitud de destrucción y de violencia lo que están diciendo es no creo en las instituciones. Entonces es un momento delicado. Últimamente, por ejemplo, se han incrementado los linchamientos. ¿Y eso qué significa con el incremento de los linchamientos? En que hay un desacrédito terrible hacia las instituciones de procuración y administración de justicia. ¿Por qué las redes sociales se convierten en tribunales? Porque hay mucha gente que considera que no tiene acceso a la justicia, que hay impunidad, entonces recurre a las redes para manifestar su indignación, que muchas veces es justa o injusta, ¿verdad? Entonces creo que estamos viendo una serie de situaciones, ¿no?, que tienen que provocar cambios, que las instituciones tienen que renovarse, que quienes ejercen la política tienen que cambiar de actitud, que los nuevos candidatos y candidatas, ¿verdad?, a los diferentes puestos de elección popular o también a las instituciones del Estado, tienen que tener otra visión. Hay ahora una línea que se está siendo muy popular en Gran Bretaña, que es la compasión en la política, ¿no? Cómo parecieran la compasión y la política dos elementos contrarios, pero aquí es la compasión de ser más sensibles, de ser empáticos, porque muchas veces el político se convierte en cínico cuando llega al poder, y entonces debe haber una transformación de la clase política, ¿verdad? Y yo creo que esto lo está provocando, todas estas situaciones. Debe haber definitivamente un cambio de la manera de hacer política y de ejercer el poder, ¿no? Y pues llegamos al final del programa, un programa interesante, ¿verdad? Todavía el lunes yo creo que vamos a seguir con esta situación en Estados Unidos. Esperamos que para el lunes ya se haya definido. Estamos todos en vilo por lo que se ha provocado, y tal vez estemos todo el resto del año, ¿verdad?, inmersos en este litigio, si gana Biden y Trump se va al litigio, ¿verdad? O si gana Trump, ¿qué irá a pasar, verdad? ¿Se va a envalentonar más? ¿Cuál va a ser su actitud en el ejercicio del poder en los 4 próximos años? Pues hay muchas incógnitas. No creo que los republicanos vayan a seguirle el juego a Trump, ¿no? ¿Tú crees que no? No. Le van a poner los norteamericanos aprecian mucho su democracia y sus instituciones y la ley. Entonces, así es. Si sigue con eso y no reconoce, va a ir perdiendo fuerza, no le conviene. Claro. Antes de que nos despidamos, maestra Queta, compañeros,
Yo quisiera nada más a manera de un reconocimiento por las circunstancias que estamos viviendo en muchas partes del estado, pero también fuera del estado con motivo de esta tormenta que nos azota. Hace un par de horas, un compañero maestro perdió la vida. Él trabajaba como director de una escuela primaria en un municipio cercano a Malpaso. Este es un municipio de, ¿cómo se llama? No lo tengo acá, pero que intentaron pasar, que quisieron pasar aquí la presa, una carretera que está donde está una caseta fitosanitaria que divide Tabasco y Chiapas. Aquí cercano, allá hay un puente y venía de Ray, como muchos maestros lo hacen en Chiapas. Se subió en la góndola, arriba, en la parte de arriba de la camioneta fue arrastrada por las aguas sobre el río y lamentablemente perdió la vida. El maestro se llamó Elías Moreno Zúñiga, y quisiera pues expresar aquí mi solidaridad, mi aprecio. Fue un buen tipo, un buen maestro, que lamentablemente por las circunstancias que están azotando a muchas comunidades de Chiapas y sobre todo Tabasco, pues un saludo no solamente a su familia, sino más allá a las familias que hoy sufren de inundaciones, de pérdidas. De verdad es impotente ver lo que ocurre, muchos deslaves, muchas circunstancias difíciles, porque nuestra estructura carretera, nuestras condiciones de seguridad de los ríos, las condiciones donde están construidos muchos pueblos, es muy sensible, es lamentable. Entonces, la pérdida de una vida en estas circunstancias, cuando se supone que ya no debería de haber lluvias, ahí está la naturaleza reclamando y haciendo cosas. Entonces, para la familia de mi compañero Elías Moreno, un fuerte abrazo desde este programa. Así es, y quienes vayan a salir de viaje tengan mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado. O si este viaje no es necesario, ¿verdad? No es de urgencia, pues mejor quédense en sus casas, porque las carreteras están peligrosas. Sí, claro. Y pues buenas noches a todos y a todas, ¿verdad? Y buen fin de semana. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Contextos.